Perdón, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El segundo caso que me tocó también es de corazón, es el caso 3. Nos dice una paciente, es una niña de 3 años, es asintomática, color normal, pero los hallazgos que se encontraron es un pequeño soplo en el borde izquierdo del esternón, aumento leve del tamaño del cardíaco derecho, dilatación de la arteria pulmonar, aumento de la vascularización pulmonar y saturación de oxígeno elevada en la aurícula derecha, por lo que podemos diagnosticar que es un efecto del tabique intraauricular. Ya. En el diagnóstico lo puse como comunicación intraauricular. Es un efecto congénito del corazón que permite el paso anómalo entre ambas aurículas a través del tabique intraauricular, porque hubo una falla en la parte de cerrar los agujeros de la tabicación. Parte de la fisiología es que la sangre oxigenada de la aurícula izquierda pasa a la derecha. Esto se llama shunt, de izquierda a derecha, que es el paso anómalo de la sangre, y va a aumentar el volumen de la cavidad derecha y la circulación pulmonar, por eso que mencionaba anteriormente el aumento de la aurícula derecha. Por eso se observa el aumento de la arteria pulmonar. Puede ser grave, bueno, va a depender del tamaño del fallo. En la niñez, como lo dice la niña de 3 años, puede ser asintomático, pero si fuera más grande ya se requeriría cirugía o más adelante lo voy a explicar qué se puede hacer. Y a largo plazo puede causar insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y síndrome de Eisenmenger si no se corrige. Sí, si no se corrige. Alteración neurológica. Bueno, eso es lo que hemos hecho en las clases sobre la tabicación auricular. Primero baja el septum primum y se forma el ostium primum, luego se cierra y antes de cerrar se forma el ostium secundum, luego el tabique, el septum secundum y se forma el foramen oval que se va a cerrar cuando se nace por la presión que se ejerce en la aurícula izquierda, pero cuando hay un problema, como ha pasado ahora, puede haber una falla en la reabsorción del septum primum o el septum secundum puede ser muy pequeño y eso no va a permitir que se separe correctamente. Tipos de defectos en tabique intraauricular. Puede haber 4 tipos. Del ostium secundum primero, que es el que yo asumo que es en este caso porque es el más común, pasa en el 70% de los pacientes y además nos dice que está localizado en el centro del tabique, que también es el más frecuente en niños asintomáticos. Luego el ostium primum, por ejemplo, el caso no podría ser ostium primum porque tendría que tener otro tipo de defectos, además de, porque dice que es asintomático, tendría que tener otros defectos para que sea el ostium primum, porque es más grave. Defectos de congestiones endocárnicos. Luego tenemos el seno venosos, está asociadas con condiciones no normales entre las venas pulmonares. Y por último, el foramen oval permeable es el menos, no serio, pero el que menos causa problemas, porque es un efecto más pequeño, funcional, con el que se puede sobrevivir. Sí. Para el tratamiento. Si es pequeño el efecto, solo la vigilancia es lo que se requeriría, tomar evaluaciones para mantenerlo vigilado. Si fuera intermedio, se puede cerrar mediante un cateterismo. Esa es la mayoría de los casos de ostium secundum. Y por último, si fuera más grande, se requiere cirugía cardíaca en caso de que no se pueda, de que se haya intentado el cateterismo y no se pueda cerrar con parche o sutura. Pero es importante ver que tiene que cerrarse. O sea, el niño en este caso tiene cuántos años. 3. Entonces, el niño ha aguantado varios años y no está haciendo todavía con este. Vamos a ver, cuando veamos seguida y lo vamos a comparar. Pero justamente, un efecto de la circulación puede ser un segundo muy chiquito, que no regresiona adecuadamente. ¿No? Y entonces se genera una comunicación entre cavidad izquierda y derecha. Al ser auricular, el volumen es menor, entonces de todas maneras el defecto, digamos, que puede ser sobrellevado, no va a ser letal, pero tiene que corregirse porque la alargaba causa mayor calidad. Bien, gracias. Gracias. Pues decirlo, viene camino, ¿no? Sí.
con los casos clínicos, me sigue tocando el tema de lo que es la circulación fetal y sistema vascular, y me tocó lo que es el caso 3, el cual dice que un pequeño de 4 meses de edad murió por insuficiencia cardíaca durante la exploración necrópsica se encontró que la arteria coronaria izquierda nacía en una posición normal, pero la arteria coronaria derecha surgía del tronco pulmonar. Esto se diagnostica como ARCAPA o origen anómalo de la arteria coronaria derecha desde el tronco pulmonar. Bueno, la explicación. Como mencioné, la arteria coronaria derecha debería nacer de lo que es el seno aórtico derecho. Sin embargo, en este caso va a nacer del tronco pulmonar. Esto se va a dar porque hay un fallo en la migración de las células de la cresta neural que van a llevar estas células hacia la aorta, pero en este caso van a hacer que se unan hacia el tronco pulmonar, generando que después del nacimiento la arteria coronaria derecha lleve sangre desoxigenada en vez de sangre oxigenada hacia el miocardio. Respecto a la embriología de las arterias coronarias, lo primero que vamos a tener es el órgano proepicárdico, el cual va a generar una capa epicárdica en el corazón. Estas células de la capa epicárdica van a formar las vesículas endoteliales y luego estas vesículas endoteliales van a formar la red endotelial, la cual va a dar origen a las arterias. Estas poco a poco van a ir migrando hasta perforar la aorta y bueno, así se formaría la arteria coronaria. Y bueno, siguiente. En este caso, el caso clínico nos pregunta el por qué el bebé murió por una insuficiencia cardíaca. La explicación es que antes del nacimiento, cuando aún era un feto, la presión en el tronco pulmonar es alta y es similar a la aorta. Por lo tanto, la arteria coronaria derecha va a tener prácticamente un flujo similar y, por así decirlo, normal, aparte de que también va a llevar sangre oxigenada, ya que las arterias pulmonares del tronco pulmonar no llevan sangre desoxigenada aún porque todo es como la circulación está invertida, entonces aún sigue llevando sangre oxigenada, por eso a este nivel todavía no hay ningún problema. El problema viene después del nacimiento, debido a que al momento de que el bebé nace y da su primera respiración, todo el ciclo se invierte y es aquí donde los pulmones se expanden y ahora sí, el tronco pulmonar y las arterias pulmonares van a llevar la sangre desoxigenada. Entonces, la arteria coronaria derecha, que antes llevaba sangre oxigenada, ahora va a llevar sangre, que antes llevaba sangre oxigenada, ahora va a llevar sangre desoxigenada hacia el miocardio, lo cual va a generar una isquemia, y especialmente en el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, al final, si es que esto no es tratado muy rápidamente, va a generar una necrosis del miocardio y una insuficiencia cardíaca fulminante. Es por eso que el bebé murió a los 4 meses de edad de una forma bastante rápida. Esto se puede, por así decirlo, tratar con una cirugía en la cual se corta la arteria coronaria y se hace una perforación en la arteria aorta y se conecta y se cubre el líquido que ha quedado en la arteria pulmonar para que no salga la sangre por ahí. Y bueno, eso sería todo. Lo que está pasando aquí es que hay un nacimiento anómalo de la arteria coronaria, que en vez de llevar sangre del ventrículo izquierdo va a llevar sangre del lado derecho, que sería sangre oxigenada, ¿verdad? Sangre que no ha pasado todavía por circulación pulmonar. Entonces está llevando sangre con una circulación bajísima al miocardio, por eso el miocardio sufría y se ha muerto a los 4 meses. No ha sido una muerte rápida, muy temprana. No, porque no ha soportado la isquemia por mucho tiempo, es bastante importante. El tratamiento quirúrgico netamente, el tema sería detectar, es muy difícil de detectar, no se le complicado de decir que ese es un nacimiento anormal. Entonces, en vida es muy difícil. Pues en vida hay que operarlo, sí o sí, pero no siempre, el problema es que no siempre vas a encontrar. Sí, por eso se diagnostica más en las necrosis, porque ahí se más fallecido, porque lleva respiración anatómica. Gracias.
doctor, buenos días compañeros. Bueno, el día de hoy me ha tocado hablarles sobre el cuarto caso clínico acerca del sistema documentario. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del caso clínico. Dice, una pequeña de 8 años de edad fue llevada por su madre al pediatra por la existencia de crecimiento notorio del pelo en brazos y piernas. En las extremidades de esta pequeña se observó poco después de su nacimiento la existencia de vello fino, y desde ese entonces se ha hecho más largo y más grueso. A la exploración física se encontró crecimiento excesivo de pelo en brazos y piernas. Palmas de las manos y las plantas de los pies estaban libres de ese trastorno. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico? Siguiente, por favor. Bueno, al diagnóstico que yo he llegado sería una hipertricosis lanuginosa congénita. Primero, la hipertricosis, ¿de qué se trata? O también llamada síndrome del hombre lobo. ¿Qué va a pasar? Es cuando se tiene un excesivo crecimiento de vello o pelo en partes generalmente o de nuestro cuerpo que, por así decirlo, no debería darlo. Ahora, congénita ¿en qué sentido? Porque esta ha sido adquirida antes del nacimiento. Y lanuginosa porque, según yo supongo, porque justo he estado viendo que podría ser varios factores, pero viene a partir de, acuérdate, por favor, Renato, de a partir de esa parte que se dice la existencia del vello fino, que vendría a ser el lanugo, que a partir de eso se va a engrosar y se va a volver más largo y se va a formar ese pelo. Siguiente. Sí. Ahora, alteración embriológica. Como dije, viene a partir del lanugo. Entonces, el lanugo debería ser reemplazado después del nacimiento. O sea, el lanugo son como ya lo dije, son pelitos finos que al final de todo van a caer o se van a perder. Pero en ese caso no es reemplazado por el vello terminal, produciendo esa alteración embriológica de que siga, por así decirlo, proliferando. Ahora, eso es muy importante, que esta alteración de hipertricosis es independiente de la estimulación androgénica. Porque si no me equivoco también hay otra que es el hirsutismo, que más que todo como es no anomalía, no sé cómo decirlo, pero es algo que pasa a las mujeres porque por crecimiento por andrógenos. Bueno. En este caso, claro, están produciendo andrógenos, pero porque la fenomenopatía no se convierte en esto. Ajá. Entonces hay mucha acumulación Pues andrógenos. Y bueno. Y prolongación de la fase de crecimiento del folículo. Bueno, también por señalización molecular, que van a ser las beta-cateninas, las FGFs y las SHH, que se van a encargar de la maduración, iniciación y proliferación del vello corporal. Por así decirlo, tienen mayor abundancia, cosa contraria con las BMPs, que se van a encargar de que no se forme el folículo, cosa que esas no están funcionando en este caso. Y bueno, para el siguiente, por favor. Bueno, para el único tratamiento, solo es como que pelo, por así decirlo, las extremidades, no, por así decirlo, no está como que, no es en otros casos de la enfermedad, de que es más, por así decirlo, abundante, solo son en las extremidades, porque hay otros casos que pueden crecer en la cara, en el pecho, en todo el cuerpo, y puede generar, yo qué sé, una incomodidad o incluso mucho calor. Pero al ser solo las extremidades, lo único que sería una depilación, ya sea por tipo láser o IPL. La diferencia está en la abundancia de melanina que va a tener el cabello. Si es muy abundante, usaremos láser, y si no tuviera tanta abundancia, usaremos IPL. La diferencia está que esta es monocromática y por así decirlo, el ancho es menor, cosa que podrá el IPL, que es más ancho. Muchas gracias. Hay que diferenciarlo sobre todo de la hipertricosis terminal. Porque cuál es el vello terminal que uno dice, pero normalmente la hipertricosis terminal viene acompañada de otras alteraciones, como una displasia concreta de cadera, alteraciones orales, dentales, todas las cosas de los huesos espinosos. Si no tiene nada de eso, lo que utilizamos solamente es la nucleosis. Ya, y si el tratamiento es estético, Sí. rasurado de la sí, habría que ver desde cuándo puede usar láser. Es muy pequeño, probablemente el láser no sea. Por eso dice el IPL, porque el láser es más potente y el IPL no es mucho menor o sea, en eficacia el láser es más eficaz, más preciso, pero es también, por así decirlo, más dañino para la piel, cosa contraria al IPL. Solo que el láser solo van a hacer pocas sesiones, y aquí se tienen que hacer varias sesiones para que se elimine el vello. Claro, no lo harías de muy pequeño. No, que crezca y ya. Sí, que la piel se ponga más, que la piel madure, que sea más gruesa, una piel muy delicada, como la de un niño, no es bueno exponerlo a radiación. Bueno, gracias. Por favor, lo viene.
Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo les expondré el caso clínico 4. Ignora este del anterior. Sobre el sistema nervioso central. ¿Ok? Continuemos con el caso. Un pequeño de 6 meses de edad fue vista por el cirujano plástico por la existencia de una tumefacción en la raíz de la nariz. La madre dijo que había observado esta tumefacción al nacer, pero que desde entonces aumentó de manera global. A la exploración se encontró una tumefacción fluctuante en la raíz de la nariz a nivel de la línea media, situada entre los huesos frontal y nasal. Era pulsátil y el pulso coincidía con la frecuencia cardíaca con el que se percibía sobre la fontanela anterior. ¿Cuál es el diagnóstico? Ok, continuemos con el diagnóstico. Primero, tendríamos que observar la existencia de una tumefacción en la raíz de la nariz. Algo así, pero comprometiendo el nasal y el frontal. Más o menos. Nos dice el caso que es dentro de los huesos nasal y frontal, y era pulsátil y el pulso coincidía con la frecuencia cardíaca. Esto nos da una pista de lo que podría ser. Esto sería una encefalocele porque estamos encontrando... Continúa. Primero explicaré el origen. Es por el cierre del neuroporo anterior, una encefalocele. Esto hace que los huesos no se completen y haya como una comunicación entre las meninges, el sistema neuronal y por así decirlo, todo el encéfalo, porque también se puede producir alguna anterior. Se puede producir anterior o posterior, pero en este caso es una anterior, porque está en el frontal. Esta se debe normalmente a factores moleculares como la proteína sólida Hedgehog y un PAX, una proteína PAX. Además, también se puede producir por el uso de medicamentos durante el embarazo, pero es bajo problema. Continuamos. A ver, se me olvidó. Todavía se me olvidaba algo. Como nos dice, la tumefacción era pulsátil. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay un retorno de líquido cefalorraquídeo. Y nos dice que la tumefacción era pequeña y ha crecido. Entonces, ¿qué significa esto? Que existe el líquido cefalorraquídeo no tiene retorno y esto hace que vaya creciendo. El tratamiento que se podría hacer, ¿no?, sería una cirugía intracraneal. Esto para colocar las meninges y evitar una fuga de líquido cefalorraquídeo, y también conllevaría unas afecciones neurológicas y motoras para el paciente, además de un factor estético que también tendría que recuperarse después con otra operación. Gracias, eso es todo. En este caso, lo que propone es como la reducción estadística, no solo que arriba. No se cierra el por anterior y entonces hay salida del encéfalo de las semillas. Hay que tratarlo quirúrgicamente. El asunto aquí es en algunos casos el tejido que protruye sí es tejido funcional. Entonces puede dejarse fuera. Eso se me olvidó. Normalmente cuando es posterior sí es más peligroso porque sí protruye el encéfalo. Puede hasta tener el cerebelo por aquí, por detrás. En un 50% de casos puede no tener tejido funcional que se puede remover. Si es funcional va a dejarse fuera. Pero medicamentos, el ácido valproico, por ejemplo, los convulsivantes causan, el embarazo causa, no sé, una encefalocele. Hay que tener cuidado con algunos medicamentos en el embarazo. Eso, los que me cierran el por anterior. Ok, gracias. Después de que viene Renato.
correspondiente al cuarto documento. ¿Sí? Y pues se nos presenta una niña de 1 año, la cual nació con escleróticas azules, pero esta no va a ser lo que le caracteriza, sino que tiene abundantes deformaciones a nivel de los huesos. El padre refirió una fractura en el fémur izquierdo, en el húmero derecho, y cuando sostuvo a la niña, que era un movimiento ligero, sostuvo una fractura en el radio derecho. Asimismo, se indicó en el examen pediátrico que esta niña tenía huesos largos, que eran delgados, muy delgados. En aquellos huesos que no habían sufrido fracturas presentaba osteoporosis difusa, las escleróticas azules ya mencionadas. Asimismo, también en la exploración del cráneo reveló espacios membranosos en los huesos y no fue visible por el padre, pero en el examen pediátrico se notó fracturas a nivel de los huesos torácicos. ¿Sí? Pues el diagnóstico es el siguiente. Osteogénesis imperfecta y va a ser de tipo 3. Para empezar, ¿qué es la osteogénesis imperfecta? Esta va a darse por un déficit en la fibra de colágeno tipo 1. Como podemos acordarnos, esta fibra va a componer el 90% de la matriz ósea, la cual va a ser parte esencial en la mineralización del hueso, que va a formar una parte importante en la estructura y la dureza, podemos decirlo de alguna forma, del hueso mismo. Y hemos escogido el tipo 3 porque los síntomas que se presentan son severos, pero no presenta una muerte perinatal, que es característica del tipo 2. Asimismo, descartamos tipo 1, tipo 4 porque no presenta las escleróticas azules y los síntomas son mucho más leves por presentarse estas fracturas a nivel más tardía de la infancia. Como hemos mencionado en el caso, se presentaba la niña cuando tenía 1 año. Siguiente. Alteraciones esclerológicas. Pues bien, primero debemos mencionar la raíz de la enfermedad. La osteogénesis imperfecta se caracteriza por ser una enfermedad autosómica. Bien puede ser dominante o bien puede ser recesiva en este caso. Y lo que se va a alterar es el gen COL1A1 y el gen COL1A2. Como podemos ver acá, podría ser un gen COL1A1 y vamos a sacar la cadena proalfa-1, la cual va a ser encargada de producir la fibra de colágeno tipo 1. ¿Qué va a suceder? Va a suceder una sustitución, que es en sí una mutación, que se va acá, este aminoácido que es la glicina, que compone parte de la hélice, va a ser sustituido por cualquier otro aminoácido, lo que va a formar un mal plegamiento de la hélice y lo que va a formar en este tipo una fibra anormal de colágeno, que es peor que una menor producción. Pues bien, ¿qué otras alteraciones más relacionadas en nuestro curso tenemos? Pues bien, la osificación, se mencionó que en la formación de membranosa con fontanelas, o también, está correspondiente a la osificación directa, o también fracturas en los huesos planos. No se va a ver afectada la osificación directamente, sino el proceso por el cual se va a formar el hueso constantemente. Como recordamos, acá tenemos la formación de osteoblastos, va a degradarse el hueso y acá van a formarse los osteoblastos. Estos osteoblastos van a formar la fibra de colágeno tipo 1 y la matriz ósea en sí. Asimismo, podemos mencionar el caso de las escleróticas azules. ¿Cómo se relaciona esto con el colágeno de tipo 1? Pues bien, la esclerótica es característica por sostener el glóbulo ocular y por su color blanquecino. Esta se debe a la producción de colágeno de tipo 1. Este caso se va a ver azul. ¿Por qué? Porque se va a ver la túnica vascular subyacente, que es la coroides, por el déficit mismo. Puedo mencionar que las células mesentimatosas migradas de la cresta neural se diferencian en fibroblastos. No vamos a tener un déficit en la migración de las células de la cresta neural, pero sí en la acción de los fibroblastos. Pronóstico y tratamiento. Pues bien, esta cura en sí esta enfermedad en sí no tiene una cura establecida, pero se puede tratar con fisioterapia intensiva, cirugía ortopédica o medicamentos específicos. El pronóstico no es el más favorable, pero se puede llegar a la vida adulta con una esperanza de vida un poco reducida, con correcto manejo hospitalario e interdisciplinario. Asimismo, puedo mencionar acá los medicamentos que son específicamente los glifosatos. ¿Qué van a realizar esta clase de medicamentos? Van a inhibir la resorción ósea. Esto va a permitir que los osteoblastos puedan producir más colágeno tipo 1. Asimismo, en la cirugía ortopédica podemos ver en esta imagen que se ponen clavos telescópicos para fijar al hueso y para que haya una mejor movilidad o una mejor formación del mismo. Por último, puedo mencionar la terapia clínica y celular, que está en constante investigación. Aún no tenemos nada establecido, pero tenemos técnicas como la CRISPR que podrían tratar el problema de raíz. Como ya he mencionado, era una sustitución en el gen COL1A1. ¿Sí?
de nacidos que incluso se fracturan intraútero. La tipo 3 es aquella acá porque, ¿por qué la tipo 3? Porque se acompaña de malformación de socios, ¿no? Cuando hay malformaciones de los huesos, o sea, arqueamientos excesivos y demás, tenemos la tipo 3. Es decir, y las escleras azuladas, ¿no? ¿Y cuál es el efecto? El efecto es en el colágeno. ¿Cuántos tipos de colágeno hay? 23. Son como 19. Los más importantes, los 4 primeros. El tipo 1 es más abundante, se encuentra en todo el tejido conectivo, de todo tipo de tejido conectivo, incluyendo el hueso. El tipo 2 se encuentra en los tejidos conectivos duros como el cartílago y el hilo. El tipo 3 en el tejido reticular y el tipo 4 en la membrana basal. Estos son los 4 colágenos más importantes. Si falla el uno que esté en todos los tejidos conectivos, incluyendo el hueso, claramente el hueso no se forma. Entonces, estos niños se fracturan con facilidad, hacen tallos óseos, hacen una reparación, cicatrización ósea muy excesiva, defectuosa, ¿no? Anómala. Y el problema es que se fracturan básicamente. En el tipo 2 se mueren porque se fracturan incluso intraútero y además hacen hipoplasia del pulmón. Entonces tienen dificultades respiratorias más. Pero el tipo 3 y el tipo 1 sobreviven. El 1 mejor y el 3 hay que corregir los defectos como todo el tiempo. Y vigilar su alimentación. Tampoco le puedes dar mucho calcio porque no mineralizan adecuadamente. Entonces no tener acumulación de calcio puede llevar a cálculos renales y otras cosas. Hay que vigilar mucho su alimentación y dar suplementos de quelantes de calcio a los hijos con aptos, ¿no? Para que lo puedan agregar adecuadamente. Eso, todo el rato. Gracias. Doctor, ya. Bueno, buenos días doctor, buenos días compañeros. El día de hoy voy a hacer la presentación de mi caso clínico relacionado al tema de ojo y oído. Aquí está el caso. Un pequeño de 5 años de edad fue visto por el pediatra por sordera en el oído izquierdo. En la exploración se encontró que el oído derecho estaba normal. La oreja izquierda era normal, pero había una pequeña tumefacción por delante del trago, como podemos ver acá. La tumefacción era sésil y a la palpación se pudo identificar que era una estructura firme. La exploración del método auditivo externo descubrió que terminaba de manera ciega a unos 5 milímetros de la superficie. Y el oído interno parecía estar intacto, puesto que el pequeño podía escuchar un diapasón vibrante colocado sobre la apófisis mastoides. La prueba de conducción aérea, desde luego, no descubrió prisión. Bueno, al diagnóstico que pude llegar, yo creo que es más preciso, sería una atresia congénita del conducto auditivo externo, la cual es una malformación del conducto, como dicen, del conducto auditivo externo, en el cual, en este caso, no se desarrolló, es decir, está ausente, o simplemente está cerrado, está como tapado. En este caso, también va a estar, ¿cómo se podría decir? O sea, prácticamente también hay defectos en lo que es el desarrollo de los huesecillos del oído medio y también del tímpano. Técnicamente se puede descubrir en base a lo que se mencionaba antes en el caso, por ejemplo, tumefacciones tipo sésiles, y a su vez que el conducto va a terminar como en un agujero ciego. De esta forma, afectando lo que es la conducción aérea del sonido, por lo tanto no pudiendo escuchar como de manera normal. Sin embargo, como se mencionó, sí se puede escuchar con el diapasón, es decir, que el oído interno se mantiene intacto. Sí, ya esta va a ser una enfermedad, como su propio nombre lo dice, que es congénita, que es presente desde el nacimiento y afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 a 15.000 recién nacidos. Con predominio unilateral, es decir, de un solo oído. Y con mayor frecuencia afecta al derecho, sin embargo va a haber excepciones como en este caso que va a ser el izquierdo. Y es importante recalcarlo, que es importante determinar si este es específico o forma parte de algo más grande, puesto que este también puede formar parte de síndromes genéticos o asociarse a otras malformaciones craneofaciales. Por lo tanto, es necesaria una revisión, una evaluación multidisciplinaria para determinar eso, si es algo más específico o forma parte o es un síntoma de algo más grande. Ya está, el origen embriológico. Desde el punto de vista embriológico, el conducto auditivo externo se va a formar a partir de las primeras 2 hendiduras faríngeas, más específicamente del entorno que va a formar el tapón meatal, que es una estructura que al final del desarrollo del oído va a tener que canalizarse formando el conducto auditivo. Sin embargo, en esta enfermedad, esta canalización no va a ocurrir correctamente, resultando en un conducto ausente o simplemente cerrado.
Y por otro lado, para explicar eso de que el oído interno se mantiene prácticamente intacto, es porque se origina de algo diferente, por ejemplo, que sería la placoda óptica. Y es por eso, simplemente es esa justificación, puesto de que son estructuras diferentes que se van a desarrollar en tiempo diferente. Y por último, el tratamiento. Tenemos dos opciones. Principalmente, la primera va a ser la opción quirúrgica, que sería una canaloplastia. Una canaloplastia lo que busca es prácticamente abrir o crear lo que es el conducto, que no se puede realizar. Y como no se puede desarrollar tampoco el tímpano ni los huesillos, esto se encarga de reconstruir el tímpano, eso es la cadena de los huesos. Y esta debe ser realizada preferiblemente sobre niños de mayores de 7 años como máximo. Con el desarrollo anatómico ya es totalmente adecuado. Y como segunda opción tenemos una alternativa o complemento que se utilizaría esta cosita de acá, que son dispositivos auditivos de conducción ósea o los implantes de osteointegrados, que lo que van a hacer es transmitir el sonido a través de vibraciones óseas. Este dispositivo va a estar conectado directamente a lo que es el oído interno, que es el que está correcto, evitando así todo el pasaje desde el oído externo hasta el medio, de esta forma que el niño puede escuchar normalmente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Vuelve tu primera diapositiva. Hay una tumoración por delante del claro. Puede que el niño tenga. ¿Tú has llegado al diagnóstico de atresia del conducto por qué? Por eso, sí, o sea, yo me guié por eso, por la tunefacción que era Cecil, y a su vez por lo que nos dice aquí, que se descubrió que terminaba de manera ciega unos 5 milímetros de la superficie. Y simplemente por eso. Ya. Pero además de que termine de manera ciega, además de la atresia del conducto, tiene un trago accesorio. Entonces, la tumoración, Cecil, es la tumoración que está encima, y es delante del trago, es un trago adicional, un trago accesorio, que no tiene mayor implicancia en la audición. A veces cuando es muy grande puede bloquear parte del conducto y puede disminuir la audición, pero no va a hacer que no va a bloquearla totalmente, no se puede bajar, puede generar hipoacusia. Y aquí tú has llegado a parte del diagnóstico del tipo de sordera por el diapasón. ¿El diapasón? ¿Han visto el diapasón? Es como un trinche, como una U, como un palizo. Lo agitan y hacen sonido. Cuando hace el sonido y ustedes lo ponen delante del oído, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasaría con ustedes? Oirían el sonido. Si no escuchan el sonido, ¿qué significa? Que hay algún grado de sordera de hipoacusia. Entonces, lo que quieren saber es si es que la sordera es porque el conducto auditivo no está bien formado o porque el nervio no funciona. Por eso es que allí lo pone en la apófisis mastoides y sí siente el sonido. No si se siente la vibración, se siente el sonido. Entonces, ¿qué significa eso? Que el nervio está bien, pero que el conducto está tapado. Entonces, por ahí te tendrá la ¿no? Pero además es el trago accesorio. El trago accesorio es totalmente benigno, no tiene mayor inconveniente, simplemente se saca y ahí queda. Es estético más que otra cosa. Ya, pues usted me estaba presente. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo voy a exponer el siguiente caso clínico relacionado al sistema musculoesquelético. Bueno, el caso clínico es muy largo. Vamos a resumirlo en pocas palabras. Siguiente diapositiva, por favor. En el que nos presentan un niño de 5 años con una cabeza bastante grande y una frente prominente, como lo observamos acá. Posee un centro facial poco desarrollado, un puente nasal aplanado y una barbilla prominente. Además, presenta un tronco normal, pero con la característica que tiene extremidades bastante cortas y además posee un abdomen protuberante. Posee una marcha contoneante y posee una inteligencia normal, o sea, no hay ningún problema neurológico. Esto más es un problema relacionado a la osificación. Y en las radiografías nos muestran huesos largos, valga la redundancia, bueno, sería una contradicción, pero estos huesos largos son cortos y anchos, con epífisis irregulares, pero con una calcificación normal. Debido a todos estos diagnósticos marcados en rojo, llegamos al diagnóstico que es una condroplasia.
¿Y qué es una condroplasia? Es una enfermedad relacionada a un trastorno genético que está implicado en una incorrecta osificación. ¿Y a qué se debe esta incorrecta osificación? A que hay un gen, que es el gen FGFR3, que está ubicado en el cromosoma 4, en el brazo corto, el cual va a inhibir la correcta proliferación y multiplicación de los condrocitos, por ende produciéndose la condroplasia. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Bueno, la condroplasia es una enfermedad hereditaria que es autosómica dominante, o sea, si está presente ya sea en el padre o en la madre, ya se va a expresar en el hijo, pero se podría decir contradictorio a esto, más del 80% de los casos no es hereditario, o sea, se produce por una mutación de novo, es decir, ocurre espontáneamente. Los padres no pueden expresar fenotípicamente esta condroplasia, pero el hijo aparece con la condroplasia. Y es posible que los hijos de esta persona con la condroplasia sean normales, producto de que o sea, es una mutación que puede surgir de nuevo, o sea, no es algo que viene desde los antecesores. Además, según algunos autores, se dice que la edad paterna avanzada es un factor de riesgo a que se produzca esta mutación de novo. Bueno, pero ¿qué es el gen en sí FGFR3? Este gen FGFR3, tómenlo como un policía, va a ser como un policía que va a regular que hay una correcta proliferación y diferenciación de los condrocitos y va a evitar el crecimiento anómalo y desproporcionado de los condrocitos. O sea, tenemos nuestro modelo cartilaginoso. Obviamente el objetivo es que empiece a crecer, pero si empieza a crecer desproporcionadamente, o sea, crece pero es débil, se rompe, es incorrecto. Por ende, el gen FGFR3 va a ser el que va a estar vigilando que hay un crecimiento proporcionado. Ahora, cuando hay una mutación en este gen FGFR3, pues va a ocurrir de que hay una regulación negativa excesiva. O sea, que se va a inhibir tanto el crecimiento, la proliferación de los condrocitos, que va a evitar que haya un crecimiento del hueso. ¿Y esto dónde va a ocurrir? En la placa epifisiaria, que va a ser el lugar de unión entre la epífisis y la diáfisis. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a recordar un poco de cómo era el origen, la osificación endocondral. Recordemos que la osificación endocondral comenzaba en las células del esclerótomo, que después iban a diferenciar en mesénquima y iban a formar un modelo, un premolde, que después se iba a convertir en condroblastos, y estos condroblastos se iban a diferenciar gracias a los genes SOX, en este caso el SOX9, en condrocitos. Estos condrocitos iban a formar el modelo cartilaginoso, el cual, como observamos acá, el modelo cartilaginoso, el cual después iba a empezar a hipertrofiarse y a la vez a modificar a su alrededor a las células que lo rodean para que se estimulen más a la calcificación. Y después de que haga eso va a ocurrir la apoptosis. Va a coincidir con la llegada de vasos sanguíneos y la apoptosis de estos condrocitos, los cuales van a traer osteoblastos, mesénquima, y también van a traer suficientes nutrientes para que ocurra esta proliferación. Estos osteoblastos que llegan van a empezar a liberar matriz ósea. Esta matriz ósea va a hacer que se genere acá los centros de osificación primaria. Pero ¿para qué te menciono todo esto? Porque recuerda que los centros de osificación primario luego se van a expandir a sus extremos, generando después del nacimiento los centros de osificación secundaria, donde el límite entre estos centros de osificación va a ser la placa de crecimiento, en donde va a actuar este gen. Entonces, como este gen ha mutado, va a tener una incorrecta función, va a ocasionar de que los niños nazcan con huesos totalmente normales, pero durante su adolescencia y durante su niñez no hay un crecimiento correcto de estos huesos. Siguiente diapositiva. En realidad estas personas pueden vivir su vida normal, tienen un desarrollo cognitivo regular, no hay ningún problema, pero si se desea realizar un tratamiento, se puede realizar mediante vasoritida, que va a ser un fármaco que va a bloquear el efecto del gen FGFR3 y que está aprobado en uso en niños. O si queremos un tratamiento quirúrgico, podemos utilizar el alargamiento óseo, que está por fijadores externos de irisarol. Y esto sí es un poco peligroso, que cuando llega a ocurrir una estenosis espinal, que es cuando el conducto vertebral, por donde va a estar la nueva espinal, se ocurre un estrechamiento, pues va a ocasionar problemas, por ende debe ser una cirugía correctiva. Y en su prevalencia se dice de que 1 de cada 20.000 recién nacidos presenta esta condroplasia y que la esperanza de vida es realmente normal, solamente puede presentar complicaciones respiratorias o neurológicas y la calidad de vida depende de cada paciente. Gracias. Todos hemos visto
no vas a cambiar la deformación drásticamente, ¿no? Y la cirugía suele ser por presión, mucho dolor o algo por el estilo, puedes corregir finalmente porque realmente no vas a devolver a la normalidad totalmente, eso no va a pasar, ¿no? Pero son cognitivamente justamente cosas funcionales, entonces pueden hacer una vida, digamos, entre comillas, normal. Después viene Claudio. Buenos días, doctor, compañeros. El día de hoy yo les voy a presentar el segundo caso clínico que me tocó. Bueno, el caso clínico nos dice lo siguiente. Un pequeño de 4 semanas de edad fue sometido a exploración por el pediatra a causa de falta de aumento de peso y dificultades en la alimentación. La madre dijo que el pequeño era alimentado al pecho, aceptaba de manera activa la leche cuando se le exprimía de manera manual desde el pecho, pero desde luego tenía dificultades para efectuar la succión del pezón. Las preguntas que se nos hacen son ¿qué anomalía congénita de la boca cree usted que puede ser la causa de este problema? ¿Y cómo trataría usted este caso? Ya bueno, algunos aspectos importantes que se nos mencionan en el caso clínico es que el bebé tiene 4 semanas de edad, también que va a haber una falta de aumento del peso y también, y tiene problemas de alimentación y que, ha estado recibiendo alimentación de manera manual y presenta problemas de succión del pezón. Ya bueno, en base a esto, lo que se nos presenta en el caso clínico es que se llega al diagnóstico, se lo relaciona con una anomalía congénita que recibe el nombre de anquiloglosia, también llamado frenillo lingual corto, el cual es una condición en la cual el frenillo que va a conectar la lengua con el suelo de la boca es inusualmente corto, tenso o grueso. Esta condición va a limitar el movimiento de la lengua, lo que va a interferir en funciones importantes como pueden ser el habla, la lactancia, la articulación del habla y algunas otras tareas mecánicas. Sí. Existen 4 tipos de la anquiloglosia. En la primera se va a presentar un frenillo fino, el cual va a anclar la punta de la lengua a una parte del piso de la boca que va a estar cerca de la encía inferior. En este caso la lengua va a adquirir como un aspecto de corazón, justamente porque el frenillo está conectado a la punta. Y ahí tenemos un tipo 2, en el cual el frenillo va a anclar la lengua de 2 a 4 milímetros detrás de lo que es la punta de la lengua. Y acá va a adquirir como un aspecto de cuchara, ya que pues, va a generar una depresión de la lengua detrás de la punta. De ahí tenemos el tipo 3, el cual se presenta un frenillo que puede ser grueso fibroso, el cual va a anclar la lengua a la parte, va a estar anclada a la parte de la mitad de la lengua. En este caso, salvo que se presente algún problema, como se mencionó, en el habla o en la lactancia, este caso puede que no requiera de intervenciones quirúrgicas. Y finalmente tenemos el tipo 4, en el cual a simple vista no se puede apreciar el frenillo, ya que este va a estar debajo del tejido mucoso, pero al tacto sí se puede identificar, y en este caso este es el que suele restringir casi en su totalidad el movimiento de la lengua. ¿Sí? Ya bueno, como hemos mencionado, el niño o el bebé, todo lo que presentaban los problemas de alimentación, etc., estaba debido justamente a que no podía succionar bien porque el movimiento de la lengua estaba limitado. Entonces, consideré que es importante mencionar cuál es la función de la lengua en la lactancia. Sabemos que la lactancia es un proceso complejo que requiere de coordinación entre diversas estructuras, y una de ellas es la lengua. Entonces, para que haya una lactancia eficaz es necesario que la lengua realice 4 movimientos. El primer movimiento es que la lengua se debe proyectar
por delante de la encía inferior. El segundo movimiento sería que la lengua, la porción anterior de la lengua vaya a envolver al pezón y a una parte de la areola y la eleve y la presione suavemente contra la encía superior y el paladar. Este es el movimiento más importante, por así decirlo. La lengua, el tercero sería que la lengua se mueva hacia los lados, y el cuarto sería un movimiento ondulante de la lengua y de la mandíbula, lo cual va a producir un efecto de émbolo que permite que la leche que se haya extraído vaya hacia la parte del fondo de la boca. Bueno, ahora, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener esta anomalía? Se menciona que va a haber menor tiempo entre toma y toma, pues justamente como no está habiendo una alimentación correcta, el bebé va a querer tomar leche de manera más repetida. Menor producción de leche, porque como sabemos, la succión del bebé va a producir una estimulación en el hipotálamo que va a estimular a que se produzcan los factores de secreción de la prolactina por la adenopófisis, que sabemos que ayuda a lo que es la secreción de leche. También va a haber un aumento de la secreción de leche, lo cual sé que suena contradictorio, pero ¿qué pasa? Este aumento de secreción de leche es un efecto compensatorio de la mama, y esta leche, se menciona que es más rica en lactosa y por ende va a ser más difícil de digerir. Esto puede causar que el bebé sufra de regurgitaciones, gases y cólicos. También se presenta dolor del pezón, retrognatia y aparición de un callo de lactancia en los labios del bebé, esto por la mayor fuerza que va a ejercer con sus labios. Ruidos de chasquidos por el mal agarre, temblor en la mandíbula y mejillas unidas. Sí. Ahora, en cuanto a la causa embriológica, durante la semana 4 a la semana 7 de gestación, es que a partir de el frenillo lingual se va a formar a partir de la membrana bucofaringea, que como sabemos es un tejido embrionario temporal que va a separar lo que es la cavidad bucal de lo que es el intestino faríngeo. A partir del tejido conectivo del suelo de la boca y de la mucosa oral es que se va a formar el frenillo lingual, que es una estructura dinámica que va a guiar el crecimiento y la posición de la lengua. Es decir, que el frenillo lingual va a servir como un anclaje temporal de la lengua que va a permitir tanto su elongación como una movilidad controlada. Ahora, ¿qué va a pasar? Durante la semana 8 debe ocurrir una apoptosis de lo que es la membrana bucofaríngea. Esta apoptosis va a permitir una separación del frenillo lingual de lo que es el suelo de la boca, lo que va a liberar la lengua y va a permitir que se adquiera el movimiento puede moverse de manera normal. Pero ¿qué pasa? Cuando esta apoptosis se da de manera incompleta, puede que la lengua se quede adherida en una forma anómala que va a limitar el movimiento. Ahora, esta anomalía se la ha relacionado con mutaciones en el gen TBX22, que es un gen que va a codificar una proteína que va a actuar como un factor de transcripción que va a estimular otros genes, sobre todo relacionados a lo que es la formación tanto de la lengua como del paladar. Y este se encuentra en el cromosoma X y se transmite con una herencia autosómica dominante y penetrancia incompleta. En cuanto a su prevalencia, se menciona que los hombres son más propensos a sufrir de esto, y debido a asociación familiar se da en el 44,9% de los casos. En cuanto a los tratamientos, depende del tipo del grado de esta anomalía, como ya se mencionó. Los tratamientos pueden ir desde simplemente técnicas de lactancia asistida y cambios posturales para mejorar el agarre y la succión. También fisioterapia oral, pero en casos persistentes o severos se puede realizar intervenciones quirúrgicas, las cuales prácticamente consisten en cortar el frenillo corto, lo que permite liberar la lengua y mejorar su movilidad. Dentro de estas intervenciones quirúrgicas hay dos. Una es la frenotomía, que es una intervención más simple, ya que solo se va a, por así decirlo, cortar el frenillo y no se realiza suturas ni nada. Y otra es la frenuloplastía, que está más bien, es un poco más compleja justamente por el hecho de que se corta, y no solo se corta, sino que también se va a reparar y alargar
mediante una reconstrucción quirúrgica, lo cual va a permitir eliminar la tensión y mejorar la movilidad de la lengua y también lograr un resultado estético más favorable. Gracias. A mí lo que ha llamado la atención primero es la baja de peso. Un niño nunca debe bajar de peso, o sea, un niño de crecimiento normal nunca pierde peso. Ya siempre su curva de crecimiento es como para mí. Además, el tratamiento te das cuenta que no está lactando adecuadamente. Como no está lactando adecuadamente, al momento de analizarlo, si está bajando de peso, tienes que ver por qué. Y empiezas por lo más simple, que no esté la técnica de lactancia esté bien, esté lactando, no esté lactando. Y allí vas a ver que justamente al revisarlo, el frenillo está inadecuado. No sé si por el frenillo más claro. Gracias. Después de que Daniela. Buenos días, doctor, y buenos días, compañera. A continuación voy a presentar la resolución del segundo caso clínico, que es acerca de sistema arterial venosa y circuncisión dental. El caso clínico dice: durante la operación de necropsia de un varón de 70 años de edad, se encontró que poseía una vena cava superior izquierda, además de la vena cava superior derecha normal. ¿Puede explicar este descubrimiento? Bueno, el diagnóstico correspondiente a este paciente es una anomalía congénita rara que se denomina vena cava superior izquierda persistente. Este tiene una incidencia de 0.3 y 0.5 en una población en general sana, aumentando en un 4 a 10% en personas que ya tienen torsicardiopatías congénitas. Este es un hallazgo generalmente incidental y asintomático, dado que en la mayoría de los casos es clínicamente silenciosa cuando esta vena cava superior izquierda drena directamente en el seno coronario. Tiene una incidencia de 92 a 95% de las veces, pero puede ser clínicamente relevante si es que drena en la aurícula izquierda, teniendo una incidencia de 5 a 8%. Alteración embriológica. Sabemos que el sistema venoso inicial tenemos unas terminales anterior derecha e izquierda. Ambas drenan la sangre cefálica del embrión al seno venoso. La vena cavidad anterior izquierda normalmente involuciona y la derecha, a través de una descomosis oblicua, forma la vena cefálica izquierda, y siendo la vena cavidad común derecha la que forma la vena cava superior definitiva. Sin embargo, en este caso, en el caso de la vena cava superior izquierda persistente, esta vena cavidad anterior izquierda no involuciona, sino que persiste, dando paso a la formación de una segunda vena cava superior, la cual, como mencioné, usualmente drena en el seno coronario. En este caso, generalmente es asintomática, como en el caso de este paciente que fue detectada tras su muerte, y no afecta la circulación si es que no está vinculada o ligada a otras malformaciones cardíacas. Bueno, en el caso esta no drena en el seno coronario, sino que drena en la aurícula izquierda, podría ocasionar la mezcla de estas circulaciones, tanto la circulación venosa como la arterial. Entonces, esto provoca hipoxemia, cirrosis leve, lo que se conoce como shunt derecha-izquierda, y también, dado que ciertos trombos que podrían llegar a formarse en la circulación venosa no pasan por el filtro pulmonar, esto aumenta el riesgo de ACV o embolia paradójica. En el caso del tratamiento debemos diferenciar los escenarios. En el caso de que esta vena cava superior izquierda sí drene en el seno coronario, en este caso pues no requiere tratamiento si es que es aislada y si es que no tiene síntomas y no está ligada a otras cardiopatías, pero sí puede estar implicada en situaciones con implicancia clínica. Es decir, por ejemplo, puede llegar a dificultarse esos procesos de cirugía cardíaca. Es por eso que el cirujano debe conocer esta variante anatómica
anatómica, además que se puede dar la dilatación del seno coronario, lo que provoca compresión del nódulo auriculoventricular y las mejillas, y eso puede provocar arritmias. También, si hay síntomas por irritación, puede llegar a ser por una ligadura de la vena cava superior, solamente si es que se encuentra una vena brachiocefálica izquierda funcional. Y bueno, en el caso de que esta drene en la aurícula izquierda, se podría optar por una cirugía en la que se busque redirigir la vena cava superior izquierda o bien al seno coronario o a la aurícula derecha, esto para evitar el cruce o la mezcla entre esta circulación venosa y arterial. También se puede dar un tratamiento menos intrusivo, como es a través de un cierre percutáneo, a través del dispositivo de tipo Amplatzer, que es básicamente la introducción de este dispositivo a través de un catéter, a través de una vena periférica que suele ser la femoral. Esta ocluye la comunicación anómala que hay entre la aurícula izquierda y la vena cava superior izquierda. Y también un tratamiento temporal puede ser el uso de anticoagulantes. Este es el riesgo de embolia, puede ser warfarina o anticoagulantes directos orales. Como mencioné anteriormente, esto porque los trombos no llegan a pasar por el filtro pulmonar, de manera que podría aumentar la embolia o estos trombos podrían llegar a obstruir, pueden llegar a quedarse en las arterias obstruyendo la irrigación de los órganos. Y bueno, la importancia de este tratamiento radica en que si es que no se realiza podría desencadenar hipoxia crónica, riesgo de ACV o una posible insuficiencia cardíaca leve. Gracias. En este caso, normalmente no causa sintomatología, no causa mayor alteración. ¿No? ¿Cuándo podría causar mayor problema? Cuando va a pasar la aurícula izquierda, ¿verdad? Porque en ese caso estaría retornando sangre venosa hacia la aurícula izquierda, la cual va a pasar finalmente luego a toda la sistema. No va a ser tan importante como un shunt o una conexión, pero igual va a disminuir cierto grado de hipoxia si se eleva. Pero mayormente llegan a la aurícula derecha, las dos, la acceso a la nueva, y no causa mayor inconveniente. Como en el caso del paciente, ¿no? Que se descubrió ya post-mortem, que ha sido, no hay que hacer toda su vida, vivió tranquilo y no pasó nada. ¿No? Pero también puede haber riesgo de embolia justamente por la presencia de coágulos, la falta de circulación pulmonar, ¿no? Y también el flujo adicional que se va a generar. En ese caso, sí, el paciente debe estar anticoagulado. Probablemente se van a encontrar, si es que eso ocurre, va a haber algún tipo de repercusión que nos va a orientar hacia la anticoagulación. Pero por lo demás, no debería causar mayor inconveniente. Entonces, ¿lo corregirías quirúrgicamente? Si es que si se llega a desarrollar la vena brachiocefálica izquierda, sí se podría llegar a ligar. Claro, exacto, porque sí podría generar alteraciones de comunicación entre ambos tipos de sangre. Pero si no te genera, realmente no vale la pena, ¿no? Pero justamente depende del escenario que tengas. Daniela, gracias. Después de Daniela viene Nicole. Bien, continuando con los casos clínicos, voy a presentar el cuarto caso clínico del tema del corazón. Se exploró un pequeño de 4 años de edad y se encontró que tenía síntomas y signos de gran defecto de tabique interventricular. El pequeño era corto de estatura para su edad y ligeramente cenótico, con dedos hipocráticos en manos y pies. Tenía antecedentes de ataques repetidos de neumonía e insuficiencia cardíaca derecha. En base a las características clínicas que tiene el paciente, tiene talla baja para su edad, lo que está asociado a una hipoxia crónica y a un retraso en el crecimiento, cianosis leves, que es coloración azulada en las extremidades, y esto se debe a bajos niveles de oxígeno en la sangre arteriosa, dedos hipocráticos, que es el agrandamiento de los extremos de los dedos debido a una hipoxia mantenida, lo que genera crecimiento vascular. Tiene antecedentes de infecciones respiratorias como es la neumonía, esto debido a que ha habido un aumento de sangre al pulmón, lo que ha generado edema pulmonar y lo ha hecho más susceptible a infecciones. Y por último, insuficiencia cardíaca derecha.
Por lo tanto, el diagnóstico del paciente es defecto del tabique interventricular de gran tamaño. Es una cardiopatía congénita asociada al fallo de la fusión incompleta de las porciones del tabique que separa los ventrículos derecho e izquierdo, lo que lleva a una formación de un cortocircuito. Se clasifican por su tamaño en relación al diámetro del anillo aórtico. Son pequeños y sus dimensiones son menores al 25%, medianos de 25 a 75% y grandes si superan el 75%, que es el caso de nuestro paciente. Es una cardiopatía que representa el 25% de las malformaciones congénitas al nacer y es más frecuente en hombres que en mujeres. La alteración embriológica. Como ya mencioné, se origina por un fallo en el cierre durante la semana 7 aproximadamente. Como sabemos, el tabique interventricular se forma a partir de dos porciones, que es la muscular, que tiene un crecimiento desde el miocardio hasta el ventrículo primitivo, y la membranosa, que es la fusión de tres componentes del tabique ventricular, las almohadillas endocárdicas y el cono arterioso. ¿Por qué? En el caso de nuestro paciente se ha dado un fallo en la fusión en la porción membranosa, que es una de las ubicaciones más frecuentes, representando el 75%. Por otro lado, en la porción muscular también se puede dar, pero es menos recurrente y se puede cerrar espontáneamente. Algo que mencionar es por qué en nuestro paciente hay cianosis. En defectos pequeños, el paso de la sangre continúa siendo normal de izquierda a derecha. Sin embargo, cuando el defecto es grande, como en nuestro paciente, se genera hipertensión pulmonar por aumento del flujo sanguíneo. Esto hace que aumente la resistencia pulmonar, supere la resistencia sistemática y se dé el flujo se invierta y ya no sea de izquierda a derecha como normalmente, sino de derecha a izquierda, lo que va a generar lo que es el síndrome de Eisenmenger, que es una complicación tardía en las comunicaciones interventriculares. El tratamiento. Como el paciente ya ha evolucionado a síndrome de Eisenmenger, no es candidato para una corrección quirúrgica. Sin embargo, se puede dar un manejo médico para contrarrestar los síntomas, como son el uso de diuréticos, para controlar la congestión en la insuficiencia cardíaca y vasodilatadores pulmonares para reducir lo que es la resistencia pulmonar. El pronóstico del paciente es reservado, como mencioné, ya presenta síndrome de Eisenmenger, que es una complicación de lo que presenta, lo que va a reducir su tiempo de vida de 20 a 40 años. Puede tener complicaciones más si es que se observa que tenga saturación menor al 85%, si la insuficiencia cardíaca también se empeora. Gracias. Vamos a aprovechar. En este caso hemos visto hoy día el CIA que le ha presentado siempre, me parece, y el CIB que les ha presentado. Entonces tenemos comunicación interauricular y comunicación interventricular, ¿cierto? En este caso, ¿qué ha pasado? Recuerdan que en la clase pasada vimos un caso clínico que nos decía que había soplo y los dedos no estaban hipocráticos, no había dedos en palillo de tambor, ¿cierto? Que era la presencia del conducto arterioso, el tronco entre la pulmona y la aorta. Y les dije que justamente nos decía ese dato de los dedos en palillo porque lo teníamos que distinguir de otros defectos. Por ejemplo, tenemos el CIB. En el CIB sí están los dedos, como lo mencionó Nicolina, justamente por la hipoxia crónica. ¿Por qué más me interesaría quitar esto? Porque hay una patología muy importante que no le hemos visto, que tengo que mencionar, que es la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es altamente preguntada en todos los exámenes de la vida, en embriología, en cardiología, en medicina interna, en el internado, en el de la residencia, porque es una patología muy clásica. Entonces tienen que estudiarla así. ¿Cuáles son los 4 defectos de la tetralogía de Fallot? Primero, levantamiento de la aorta, perfecto. Comunicación interventricular, entonces pulmonar y la hipertrofia del ventrículo derecho. Son los 4 defectos. Cabalgamiento de la aorta significa que la aorta está un poquito más a la derecha, entonces recibe sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Entonces eso causa una sobrecarga. Después, tenemos la conexión interventricular que va a causar todo lo que Nicole ha mencionado, sobre todo la cianosis, porque se mezclan las sangres. Y tenemos, la hipertrofia del ventrículo derecho en respuesta a la falla cardíaca que se va a dar por la comunicación. Y la estenosis pulmonar nos va a dar un soplo. Entonces, en la patología de Fallot tenemos un niño cianótico con soplo.
¿Y qué es lo más clásico del falo? El niño que se siente en cuclillas. Después de correr, caminar mucho, cuando se agita, se pone de cuclillas porque esto ayuda a que oxigene mejor. ¿Ya? Entonces, si les dicen que es un niño que tiene soplo, cuando se casa, se agita, se pone de cuclillas, y le escuchan un soplo, eso es falo. Y tienen que saber claramente cuáles son las 4 malformaciones de falo, porque eso es altamente preguntado. Altamente preguntado. Sí o sí tienen que saber. ¿Ya? Y en el caso de la comunicación interventricular, tiene la cianosis, tiene todo eso, pero no vamos a encontrar soplo en la auscultación porque no tiene falla de valo. ¿Ya? Gracias, Nicole. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. A mí me toca el caso clínico número 3 del sistema documentario. Los signos que presenta este caso clínico es un niño de 4 años de edad donde se presencia una falta de vello en la cabeza, pero al nacer sí presentaba cabello normal. Desde el primer año ya se dio un crecimiento lento y una caída de cabello progresiva. En la exploración física se nota que está casi calvo, tiene ausencia de cejas, pestañas finas y escasas. Y también se hizo una biopsia de piel cabelluda donde se da la presencia de falta o ausencia de folículos pilosos y glándulas sebáceas hipoplásicas y músculos erectores del pelo hipoplásicos. ¿A qué se refiere con hipoplásicos? Estas estructuras están mal desarrolladas, por ende no van a funcionar bien. Se deduce que esta es una alopecia congénita, pero específicamente se da una displasia ectodérmica hipohidrótica. La displasia ectodérmica tiene 2 tipos, la hipohidrótica y la anhidrótica. La anhidrótica es cuando hay una ausencia casi total de estas estructuras y además de ello hay una ausencia de glándulas sudoríparas. Entonces, el paciente, otro signo que representaría es que hay ausencia de sudor. Sin embargo, en este caso clínico no nos dice que hay ausencia de sudor, entonces podría ser del tipo hipohidrótica. Entonces, si hablamos de una displasia ectodérmica hipohidrótica, se podría decir que es la mutación del gen EDA. Cuando el gen EDA funciona bien, va a inducir a las células que se encuentran en el ectodermo para que se codifiquen la proteína EDA y esta se una a su receptor EDAR, que también está presente en el ectodermo. Y esto va a activar a la proliferación celular del ectodermo y se va a formar una placa pilosa, que es prácticamente el engrosamiento del ectodermo, para que después se imagine hacia la dermis y forme posteriormente el folículo piloso. Cuando se va a formar el folículo piloso, estas células del ectodermo que se están imaginando también van a originar la glándula sebácea. Entonces, una vez que se forma el folículo piloso, la estructura que es, por así decirlo, representativa sería la papila pilosa, que se va a formar a partir del mesénquima que está debajo del ectodermo, y esta papila pilosa va a traer vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos traen nutrientes para que si el tallo del pelo crezca y salga a la parte externa de nuestra piel. Es aquí donde también debemos mencionar el ciclo del pelo. El ciclo del pelo tiene 3 fases: anágena, catágena y telógena. La anágena es cuando el pelo crece durante 2 a 7 años y después entra a su fase catágena, que es cuando ya no recibe nutrientes, por ende el pelo ya deja de crecer y se empieza a debilitar. La telógena es cuando el pelo ya está completamente debilitado y se va a caer. Entonces, ¿qué sucede en una mutación del gen EDA? Cuando se muta este gen, no va a poder inducir bien a las células del ectodermo. Y en el caso que sí induzca, entonces va a producir la proteína EDA y sí quizás se va a unir a su receptor EDA y sí puede formar la placa pilosa, pero no va a estar muy engrosada, sino que va a estar delgada. Entonces, igual se va a imaginar en la dermis, pero no va a formar un buen folículo piloso, y si no se forma también un folículo piloso bueno, tampoco se va a formar una glándula sebácea buena o eficaz. Entonces, además de ello, sí va a crecer en un principio el tallo del pelo, pero este pelo va a estar débil, por ende se va a caer fácilmente. El tratamiento es básicamente cremas hidratantes, porque la glándula sebácea, al ser hipoplásica, no va a funcionar bien, por ende no va a producir sebo.
El sebo normalmente sale por el folículo piloso y va a salir hacia la parte externa de nuestra piel y nos va a cubrir. Esto porque se da porque va a retener agua, entonces nuestra piel se va a encontrar humectada. Entonces, como la glándula sebácea va a estar mal, no va a producir mucho sebo, por ende no va a haber retención de agua y nuestra piel va a estar seca. Es por ello que se recomienda cremas hidratantes. Y también, como se va a dar la presencia de calvicie, es considerable utilizar pelucas, postizos, sombreros para proteger el cuero cabelludo del sol. Gracias. Importante aquí recordar, o sea, en este caso el niño tiene el pelo elefante en diferentes zonas, ¿no? Además que tiene una fase un poquito peculiar. Hay que tener cuidado con los recién nacidos, a veces cuando están todo el día apoyados, como no, cuando no controlan la cabeza unos 2 o 3 meses, pueden faltar el pelo en la parte donde más apoyan. Deja de no verse muy bien el pelo porque está en mucha presión todo el tiempo, entonces no vayan a confundir la falta de pelo. Si la mamá viene es porque viene porque no tiene pelo en la parte de atrás, es porque no te apoya. No, pero si ven falta de pelo y mechones en muchas zonas, sí habría que estudiarlo de otra forma. Además de que una fase es un poquito peculiar. Entonces, tener cuidado con eso. Gracias. Después de Fernando. Buen día, doctor, buen día, compañeros. En esta oportunidad expondré este ingreso de un caso clínico. El caso clínico es el siguiente: viene una madre con su hijo que tiene la cabeza voluminosa y que a su vez se ven algunas venas. Su madre menciona que está más pesado. Entonces, ¿qué signos podemos mencionar en estos? Cuando se hizo el estudio, podemos a simple vista tener en cuenta que la cabeza está aumentada de volumen, tiene una forma globular, una frente sobresalida, una fontanela anterior está muy agrandada de tamaño. A su vez podemos mencionar que tenía venas congestionadas a los lados de la cabeza. En el examen neurológico también se demostró que había una atrofia óptica debido a que los ojos estaban apuntando hacia abajo. Esto se conocía como el signo de sol poniente. Y a su vez podemos encontrar que había un tono de los músculos y extremidades inferiores. ¿Qué podríamos interpretar de esto? Una hidrocefalia congénita. En el diagnóstico podemos identificarlo rápidamente porque hay un aumento de la cabeza, que esto se da debido a que hay un defecto tanto en la absorción de líquidos cefalorraquídeos, así como podrías ver una anomalía en la curva de producción. Puede darse por una obstrucción en el agujero de Luschka-de-Magendie, así como una alteración de la absorción, como ya mencioné. A su vez, que en el caso de las circulaciones, a su vez en el caso de la formación de líquido cefalorraquídeo puede ser por un adenoma en el plexo coideo. También podría producirse por una infección fetal. Algo importante que podemos mencionar acá es de que para decidir qué es hidrocefalia y no otra enfermedad, que podría ser el síndrome de Danny Walker, es de que en el síndrome de Danny Walker, es que en el síndrome de Danny Walker tenemos que hay una protrusión en el cuarto ventrículo y es en la parte posterior. Entonces, mencionaba que tenía una fontanela anterior, entonces podemos descartar eso por ese lado. También teníamos otro, era el síndrome de Chiari, el síndrome de Chiari. El síndrome de Chiari también era por el cerebelo que está en la parte posterior, que también producía una fontanela posterior agrandada, pero no es el caso, se mencionó que es el fontanela anterior. Un pronóstico sin tratamiento llevaría directamente a la muerte, siendo primeros pasos un deterioro neurológico progresivo, donde también procedía la ceguera, porque directamente persona el nervio, así como un desarrollo psicomotor retardado. Pero si hablamos de tratamiento, se puede dar dos cosas: introducir una aguja que reabsorba el líquido cefalorraquídeo y lleve a la cavidad peritoneal, que es un tratamiento que es muy usado, pero a su vez tiene algunos defectos que podrían llevar a infecciones. Pero a su vez podemos mencionar que hay otro tratamiento, es endoscopía cerebral, donde se hace una apertura, una fenestración en el tercer ventrículo para que este líquido cefalorraquídeo acumulado pueda salir y sea reabsorbido como debe ser. ¿Cierto? Muchas gracias.
¿no? Porque dentro de la cavidad craneana no hay mucho lugar para expandirse. Entonces, se aumenta el tamaño y el cerebro, la corteza cerebral se adelgaza, el tejido cerebral se adelgaza. Entonces, ¿cuál puede ser la causa? Puede ser un tumor, una falta de que no se hayan formado bien los conductos, que estén obstruidos por un adenoma, como lo has mencionado. Ya, en ese caso hay que retirarlo. Si es que no se han hecho los conductos o no hay cicatrización, se puede poner una válvula que conecte el tercer ventrículo con el peritoneo. ¿Cuál es el problema con estos pacientes? La válvula no se va a recambiar, o sea, el niño no va a medir pues 60 centímetros toda su vida, ¿no? Entonces la válvula hay que recambiarla cada cierto tiempo. ¿Ya? Entonces significa otra cirugía en cavidad craneana, retirando la válvula, metiendo la válvula. Toda cirugía tiene un riesgo de colonización, no tenemos ningún problema. ¿Ya? Y si el tejido cerebral ya se ha dañado mucho, se ha atrofiado, probablemente los niños tengan funciones cognitivas, motoras, sensitivas. ¿No? El pronóstico cuando yo veo el niño con la cabeza grandota, es que, bueno, van a hacer la derivación, pero el tejido ya no se va a regenerar adecuadamente, no va a volver a la normalidad. Entonces, el pronóstico realmente es malo. O sea, si se reconoce en etapas tempranas, ¿no? Cuando el tejido no se ha dañado permanentemente, puede haber recuperación. Pero ya un niño como lo que muestras con los ojos ya prácticamente aplanados, ya el nervio óptico dañado, ciego, es un niño que no va a tener una buena esperanza. No sé, así es. No, Fernando, gracias. Mi primer trauma de vida de así, la primera vez que vi la cosa que alguien dijo en el internado, cuando yo estaba en el internado, había un niño con neurocefalia. Y la neurocirujana le dijo, no se va a morir. Pero si la forma más, o sea, bien fría, nunca le escuchó más. Me dejó ya. Una parte cerrada. Buenos días. Mi caso clínico es acerca de ojo y oído. El caso clínico va así. Un pequeño de 6 años de edad era sometido a examen sistemático por el oftalmólogo cuando éste encontró que tenía una pequeña escotadura en el sector nasal inferior del iris del ojo izquierdo. La escotadura medía 0.5 milímetros de longitud aproximadamente y abarcaba el borde de la pupila. La madre del pequeño señaló que él tenía esa escotadura desde el nacimiento. El diagnóstico es coloboma de iris. Pero, ¿qué es el coloboma? El coloboma es un defecto congénito en el borde pupilar del iris en el que se forma una escotadura con una forma de ojo, formando un ojo en forma de cerradura. Este puede afectar el iris, la retina o el nervio óptico. En el caso de ser del iris sería coloboma de iris, como en este caso clínico, retina, coloboma de retina, retiniano y el nervio óptico, un coloboma del nervio óptico. ¿Sí? ¿Qué causa el coloboma? Bueno, para esto tenemos que entender que durante el desarrollo del ojo, en la 6ª semana se forma la fisura óptica o fisura coroidea. A partir de esta fisura ingresa la arteria hialoidea al ojo para poder nutrir las estructuras que se están desarrollando y cuando no se produce un cierre adecuado de esta fisura coroidea que va del iris hacia el nervio óptico, se forma lo que conocemos como el coloboma, que es una rotura que se queda persistente. Las causas pueden ser de origen hereditario o por factores ambientales como el uso de algunos fármacos o exposición a radiación. Sí. Y en tratamientos son más que todo estéticos. Se puede hacer uso de lentes de contacto de color para poder darle la forma redondeada al iris, y en cirugía reconstructiva se le puede colocar algún tipo de prótesis para darle la forma redondeada al iris, y parche ocular para poder evitar lo que es el ojo vago.
¿no? Una estimulación excesiva por la letra. El lente de contacto ayuda bastante porque no solamente le da la forma estética, eso es justo lo que se dice que es una como encerradura, se dice que si han visto las llaves antiguas, o sea, las llaves antiguas que son una abuelita y algo así se parece. El lente de contacto justamente tapa el defecto y además disminuye la fotofobia porque disminuye la entrada de la luz porque va a atrapar el ángel. Y tiene que ser con color el lente de contacto, ¿no? En niños normalmente no se indican lentes de contacto, son dos cuestiones específicas. El coloboma es una de ellas, pero tiene que ser adaptado e indicado por los oftalmólogos. ¿Sí? Gracias, Larisa. Gracias. Después de Larisa viene América. Así terminamos con Fernanda. Muy buenos días con todos. En esta oportunidad voy a presentarles sistema arterial venoso de circulación fetal. Es el caso clínico número 2. Este caso clínico nos habla sobre un pequeño de 10 años que es examinado por el pediatra y se encuentra que tenía una falta de pulsos en las arterias temporales. Además de que presentaba una presión arterial alta por encima de las extremidades superiores y que a comparación de las extremidades superiores era más inferior. Con todos estos datos podemos decir que tiene una coartación de la aorta. ¿Qué quiere decir la coartación de la aorta? Que es el estrechamiento de la arteria aorta, lo que genera que pues, en las extremidades superiores haya pues, mucho más presión que las extremidades inferiores. Además de que este caso nos habla sobre los pulsos, o sea, la falta de pulsos en las extremidades inferiores, lo que quiere decir que hay un estrechamiento en la aorta descendente, lo que genera que no haya pues, los pulsos normales, ¿no? En cuanto a las causas embriológicas, existen tres hipótesis, que la primera es la incorporación del músculo dorsal de la aorta. ¿Qué quiere decir esto? Es que, bueno, el conducto arterioso en sí se encuentra, tiene su tejido muscular liso, tiene su tejido muscular especializado. Este tejido muscular especializado, lo que plantea esta hipótesis, es que se incorpora a la pared de la aorta. Lo que pasa es que el problema que al nacer el niño, este niño nace, es que este conducto arterioso pues tiene que cerrarse. Al cerrarte este tejido, pues también va a hacer que el tejido que se incorpora a la pared de la aorta también se cierre. Al cerrarse este tejido, pues genera pues que no haya una buena circulación. Además de que pues ya se tiene un estrechamiento de la luz de la aorta y ya genera la coartación. Otro que tenemos es la novela de la aorta dorsal izquierda. ¿Qué pasa en este caso? Es que el embrión pues se crea normal, todo está normal, pero hay una en la aorta dorsal se involuciona, es decir, desaparece, o sea, se desaparece. Y si esto ocurre, pues obviamente la arteria pues, se va a estrechar y pues también vamos a una coartación. La siguiente es una muy bonita, que es la persistencia del istmo aórtico fetal. El istmo aórtico pues, se encuentra entre la arteria subclaviana izquierda y el conducto arterioso. Lo que pasa en este caso es que, o sea, en sí el istmo aórtico en la etapa fetal pues no contribuye mucho a la irrigación de todo esto. ¿Quién hace esto? Es el conducto arterioso que pasa por la aorta descendente y pues que irriga las partes inferiores. El istmo aórtico ya en la vida intrauterina ya cumple un poco su función, pero no la cumple de todo. Es decir que la cumple muy poco. Quien hace más es el conducto arterioso. Pero ya cuando el bebé tiene que nacer este istmo aórtico, pues ya tiene que dilatarse. Al dilatarse pues va a cumplir su función completa y va a ser todo normal. Pero ¿qué pasa si no se dilata? Pues como en la etapa fetal en sí ya era estrecho, en la etapa ya del nacimiento pues también va a seguir estrecho y pues ese estrechamiento va a ser la coartación aórtica. En cuanto al tratamiento pues tenemos la cirugía abierta, pero esto ya son casos más complejos y se hace en niños también. Es la resección de una estenosis del término terminal. ¿Qué es lo que pasa en esto? Es que se corta el término estrechado y se junta con la porción normal. En la ortoplasia con parche es esto, que en sí pues suele hacer una fisura en el estrechamiento de la aorta, lo cual le ponen el parche, el stent, y hace que pues vuelva a su forma normal. Luego tenemos la angioplasia con palomas stent, que en este caso, en el caso clínico, yo creo que este sería el más adecuado,
ya que es menos invasivo en comparación de la cirugía abierta, además de que se cura mucho más rápido y menos invasivo. ¿Qué se hace? En la cáncer con balón y stent es que se induce un valor sobre esencialmente sobre el teléfono. Induce hasta el estrechamiento, se infla este balón, y hace que la arteria ya no esté estrechada y se le pone el stent. El stent es una malla metálica que hace que no se comprime, pues esté todo normal. En cuanto a la medicación, los medicamentos no son para curar la connotación aórtica. ¿Qué es lo que pasa? En recién nacidos se utiliza la prostaglandina 2, que hace pues que el conducto arterioso esté abierto, pase hasta la arteria descendente y pues irrigue las partes inferiores. Pero no es, como que lo va a curar, sino que sí o sí es un predecesor que tiene que haber una cirugía o una estructuración con la yesta. Muchas gracias. Simplemente en este caso lo más importante es la diferencia de presiones entre la parte superior y la parte inferior, porque la orden se ha cortado después de la salida circular normalmente. Entonces todo lo que tiene superior cabeza se mantendría normal. Fernando. Buenos días con todos. El día de hoy he preparado un caso clínico orientado al diagnóstico de una alteración en el desarrollo. Bueno, el caso clínico es un pequeño de 10 semanas de edad. Fue llevado al pediatra porque la madre observó que cuando lloraba las lágrimas corrían por su mejilla derecha, pero no por su mejilla izquierda. Durante la exploración se confirmó la observación de la madre, incluso un llanto de poca intensidad producida de derramamiento de lágrimas por el párpado inferior del lado derecho. La presión suave sobre el saco lagrimal del lado izquierdo no descubrió nada normal. Sin embargo, la presión sobre el saco lagrimal del lado derecho dio como resultado una aparición de exudado purulento en el saco conjuntival. Bueno, el diagnóstico es obstrucción congénita del conducto lacrimal derecho o dacriostenosis congénita, que se debe a una canalización incompleta del conducto lagrimal en desarrollo. Es relativamente común en recién nacidos y, por ejemplo, un síntoma habitual es la epífora, que mencionó la doctora Maylin, que se ve que hay muchas lágrimas, ¿no? Aún cuando el niño no esté realmente llorando. Bueno, la alteración embriológica. Sabemos que en las semanas 6 y 10 del desarrollo se forma el sistema de drenaje lagrimal. Como sabemos, la cara se forma por diferentes procesos, ¿no? El proceso nasal, maxilar, nasales laterales, medial, el filtro y, los mandibulares. En este caso, el proceso nasal lateral con el proceso maxilar superior se juntan y al juntarse forman una invaginación que es en realidad primero es ¿cómo lo digo? Bueno, es un conducto pero cerrado, ¿no? Al principio. Y esa imaginación después, posteriormente tiene que canalizarse para hacer que haya una conexión en el saco lagrimal y el meato nasal inferior. En esta alteración lo que pasa es que hay una obstrucción normalmente en la última parte del conducto nasolacrimal, que es la válvula de Haas. Ahora, el tratamiento para la dacriostenosis congénita es conservador. El principal tratamiento es conservador, son masajes clínicos, que son masajes digitales que se hacen en el saco lagrimal, más o menos de 2 a 3 veces por día, y con esto se espera que con estos masajes se rompa esta membrana que obstruye
el caso de que haya, como en este caso, secreción un poco purulenta, eso quiere decir que tal vez hay una infección, entonces se usa antibióticos como tetraciclina o sulfacetamida, pero bueno, ambos tópicos. Y si al año no se permite esta obstrucción, lo que se requiere es un manejo quirúrgico, como una traqueostomistomía, que es básicamente es lo que haya una conexión directa del saco lagrimal con el meato inferior. Y, o bueno, un stent para canalizar este cordón, o un sondaje del conducto lagrimal. En este caso, lo importante que es, normalmente cuando se va a dar cuenta la mamá, a las 4 semanas más o menos, ¿no? Antes no, porque el niño todavía no genera lágrimas de forma constante adecuada. Y además que va a depender, normalmente la mamá se va a dar cuenta porque va a empezar a hacer expresión purulenta. Normalmente va a venir infectado, inflamado, porque no se da cuenta que no llora por los 2 ojos. O sea, es como todo detalle muy sutil como para que lo notes. Ella no se va a dar cuenta. Y al verlo el pediatra, pues se va a dar cuenta de que por un lado llora, por el otro no, y que va a haber un problema con el conducto lagrimal. No, el tratamiento, masajes, y si no resuelve con masajes, recién instrumentos, ¿no? Se trata del conducto o haces justamente la cistostomía, es decir, ese es como que el agujero. Y eso por lo demás no debe causar mayor problema. Gracias, Fernanda. A ver, antes que me olvide, invitaciones para los anuncios parroquiales de la semana. El día jueves tenemos el quiz, les reviso la guía y ustedes repasan, tienen el repaso. El día jueves quedamos bien la hora del examen, ¿ya? Que va a ser el próximo viernes. No está